Hola, ¿cómo están jóvenes? Vamos nuevamente a continuar con las sesiones de videos para complementar las clases y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la exploración de ojos y anexos. Para iniciar, los ojos son dos estructuras que tienen una forma esférica, son prolongación del cerebro, para ser más exactos son prolongación del diencéfalo y están ubicados dentro de las cavidades orbitarias que tienen como función especial la visión. Es decir, los ojos son órganos que reciben las imágenes y las llevan a su interior a una capa funcional llamada retina, que es el nacimiento del segundo par craneal, el nacimiento del segundo par craneal. Y bueno, la función básica de los ojos pues es darnos la agudeza visual, darnos la campimetría visual, es decir, lo que podemos ver a nuestro alrededor, aunque tengamos la vista fija en un punto, podemos ver también a nuestro alrededor. Eh, Tenemos cierta amplitud visual con ciertos ángulos que veremos más adelante. Si hablamos de globo ocular, bueno, lo que podemos ver a simple vista es el iris. ¿Ok? El iris es, ya saben ustedes, es la parte que tiene color en el ojo, es la porción que tiene color en el ojo y es lo que podemos ver nosotros aquí, que en este caso es de un color azul muy bonito. A veces puede tener algunos pigmentos, son pigmentos melánicos. ¿Okay? De hecho, la melanina tiene mucho que ver con la pigmentación del iris. En el centro está normalmente una ventana redonda, oscura, que en realidad es una cavidad llamada pupila o la niña de los ojos. Y pueden ver ustedes aquí alrededor, de color grisáceo, estas trabéculas que se alcanzan a observar, que son fibras de músculo liso, es el músculo constrictor de la pupila. Y este músculo constrictor de la pupila, que está inervado por fibras parasimpáticas, tomen nota, fibras parasimpáticas del tercer par craneal. El tercer par craneal es el nervio oculomotor. Y estas fibras parasimpáticas, cuando son estimuladas, producen contracción de ese músculo constrictor de la pupila y genera miosis. Es decir, ya ustedes saben que la miosis pues es la contracción pupilar, ¿sí? La conversión de la pupila en más pequeña, la disminución del diámetro pupilar. El iris normalmente, aunque más adelante hablaremos de forma más específica de él, normalmente debe medir alrededor de 8 a 10 milímetros, ¿sí? Su diámetro, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Normalmente es redondo. La pupila debe tener un diámetro entre 2 y 5 milímetros. Esto ya dependerá si se encuentra contraída o no, porque en el iris, además, en la periferia, tenemos fibras musculares que van en el sentido que les estoy dibujando, es decir, van de la periferia hacia el centro en forma radial. Y de hecho, se le llama, a estas fibras musculares se les llama músculos radiales o fibras musculares radiales del iris. Estas fibras radiales están inervadas por el sistema nervioso simpático. Y cuando son estimuladas, las fibras se contraen y jalan en esta dirección a la pupila, de tal manera que generan que la pupila se haga más grandota. Lo contrario que el músculo constrictor de la pupila. ¿Okay? Dijimos, el músculo constrictor de la pupila, que es este que acabo de encerrar aquí, al contraerse, cierra la pupila, la hace más pequeña, produce miosis. Se le llama miosis a la disminución del diámetro de la pupila.
Y ese músculo constrictor de la pupila está inervado por, como lo dije ahorita, el parasimpático, que a su vez estas fibras del parasimpático vienen del tercer par, que es el oculomotor. Evidentemente, o se estimula uno para dar midriasis, que sería el simpático, o se estimula el otro para dar miosis, que es el parasimpático. ¿Okay? Donde termina el iris, ¿sí? Los bordes del iris es un sitio donde se une este iris y una capa que está encima de él, que se llama córnea, que vamos a hablar de ella, se une y se continúa lateralmente con una membrana protectora que se llama conjuntiva, la conjuntiva vulvar porque es del bulbo ocular, que es lo blanco del ojo, lo que le llamamos lo blanco del ojo, donde vemos todos estos vasitos sanguíneos, es la conjuntiva vulvar, que es una membrana delgadita. ¿Okay? Entonces, lateralmente el iris se continúa con la conjuntiva vulvar y además se continúa con la capa más externa del globo ocular, que esta sí es lo que le llamamos blanco del ojo, que es la esclerótica. ¿Okay? Ahorita vamos a ver en un corte tridimensional las capas del globo ocular. Estamos hablando, ahorita estamos hablando exclusivamente una panorámica de lo que vemos nosotros a simple vista en un ojo. ¿Okay? Bien, está la esclerótica. Donde la esclerótica se une a la capa que está encima del iris, que por cierto, vamos a decir ahora sí, que la capa que está encima del iris es la córnea, que es una lente que refracta, ¿sí? La córnea no refleja, refracta la luz. Desde ahorita váyanse aprendiendo, los órganos de refracción del ojo son la córnea, ¿okay? Es el primero, luego está el cristalino y luego está el vítreo. Son los tres órganos de refracción que tiene el globo ocular. Es decir, refractan la luz, la continúan en el mismo sentido, no la devuelven. Si la devolvieran, eso se llamaría reflejar, la refractan. La córnea, decíamos, es una lente que debe ser completamente transparente, es convexa hacia afuera, de tal manera que queda un espacio, espero estarme explicando, queda un espacio entre el iris y la córnea. Si pudiéramos hacer un dibujito aquí, imagínense que este fuera el iris cortado. ¿Ok? Este espacio de aquí a aquí sería la pupila. Y encima del iris está la córnea. ¿Ok? Que tiene esta forma convexa hacia afuera y que genera un espacio, este espacio que estoy señalando aquí con el puntito rojo, ¿sí? Que es ese espacio que hay entre la córnea y el iris, se llama cámara anterior. Veremos que el iris es una continuación de unas prominencias que reciben el nombre de cuerpos ciliares, y que estos cuerpos ciliares a su vez son continuación de la capa de en medio del globo ocular, que es la coroides, pero bueno, yo creo que lo podemos explicar mejor ya con figuras más didácticas que haciendo un dibujo aquí.
lo único que me interesa es que ustedes se den idea de lo que es la córnea. La córnea es ese, esa lente convexa que tenemos encima del iris y que refracta la luz, es decir, la luz viene así y la desvía, la refracta. ¿Para qué? Para que entre por la pupila. Y la pupila, dependiendo si se contrae el músculo radial del iris o si se contrae el músculo constrictor de la pupila, es decir, ya sea que haya un efecto del parasimpático que nos generaría miosis, hacer más chica la pupila, o si hay un efecto simpático que nos generaría midriasis, hacer más grande la pupila, pues será la cantidad de luz que entre por aquí. ¿Okay? Pero eso ya se desarrolla de manera involuntaria, es un reflejo neurológico, ¿sí? Es un reflejo pupilar que pues se lleva a cabo por estimulación del sistema nervioso autónomo. Recuerden, es parasimpático, produce miosis, depende del tercer par craneal. Simpático produce midriasis, la pupila más grande, y depende del sistema nervioso autónomo, igual que el parasimpático, ¿no? Son las dos ramas. Decíamos, la pupila, en base a esto, su diámetro oscila entre 2 y 5 milímetros. Por lo general no pasa de los 5 milímetros, por más estimulación simpática que tenga, ni pasa de menos de 2 milímetros por más estimulación parasimpática que tenga. Bien, en esta figura podemos ver también algunos de los anexos. ¿Cuáles son los anexos del ojo? En primer lugar tenemos los párpados. El párpado superior, el párpado inferior, los podemos ver parcialmente. Que es piel con tejido conectivo y músculos. Y de estos anexos se encargan, desde luego, de proteger al globo ocular. Lo protegen cuando nosotros parpadeamos, ¿sí? Tenemos músculos que cierran los párpados, ocluyen la hendidura palpebral al hacer que se unan ambos párpados superior e inferior en el centro, y tenemos músculos que hacen que los párpados se abran. Esto lo veremos más adelante, aunque les puedo anticipar que el principal o uno de los principales músculos que hace que los párpados se abran, ¿sí?, es el músculo elevador de los párpados, que está inervado por el tercer par craneal, que es el nervio oculomotor. Es una de las funciones motoras del tercer par craneal, abrir el párpado, aunque debo ser preciso con ustedes, no es el único nervio que actúa para elevar el párpado. Es decir, el músculo elevador de los párpados recibe estimulación motora del tercer par, pero también hay otras vías. Por otro lado, para cerrar, para ocluir la hendidura palpebral, para cerrar los ojos, como normalmente decimos, está el nervio orbicular de los ojos. Y ese nervio orbicular de los ojos u orbicular de los párpados, como le quieran llamar, está inervado por el séptimo par craneal. ¿Okay? Por el séptimo par craneal. Entonces, así, a grandes rasgos, podemos decir que el tercer par craneal se encarga de abrir los párpados, estimulando el nervio elevador, el músculo elevador de los párpados, y el séptimo par craneal, que es el facial, es el que se encarga de cerrarlos, ¿sí?, de ocluirlos al estimular a los músculos orbiculares de los ojos. Bien, otros anexos que podemos ver aquí, desde luego, son las pestañas. Las pestañas, pues son pelitos, son vellitos que están en los bordes libres de los párpados, tanto superiores como inferiores. Normalmente hay más pestañas en el párpado superior que en el inferior, y normalmente son más largas. Tienen funciones protectoras y desde luego también tienen funciones estéticas en ciertos aspectos y en ciertas ocasiones, pero su función básicamente es protectora. ¿Okay? Hay algunas enfermedades en las cuales las pestañas se caen,
a lo que ustedes saben se le llama madarosis, ¿sí? Madarosis, caída de las pestañas. Ok, bien. Entonces este es el párpado superior, este es el párpado inferior, pestañas. Tenemos el globo ocular, lo que se alcanza a ver del globo ocular. Lo blanco, ¿sí? La capa blanca, que es la capa fibrosa, es la esclerótica o esclera. Encima de la esclera está la conjuntiva que mencionábamos ahorita, la conjuntiva vulvar, que protege a la esclera. La esclera y la conjuntiva se unen a la córnea. ¿Okay? Y la córnea, que la dibujamos acá, es una lente convexa que refracta la luz y la dirige hacia la pupila. Ya dijimos las funciones que tiene la pupila como ventana, como receptora de luz e imágenes, que se puede hacer amplia, midriasis o más pequeña, miosis, dependiendo del sistema nervioso autónomo. Y ya hablamos del iris, que dijimos el iris es una estructura de color que puede ser de color oscuro o color claro, ya dependiendo de la pigmentación que tenga, y esto también depende de la raza, de los grupos étnicos. Y el iris se continúa hacia atrás con el cuerpo ciliar, del cual vamos a hablar más adelante. Finalmente, ya para concluir con esta diapositiva y con este video, les diré que el sitio donde se unen el iris, la córnea y la esclerótica se llama limbo. ¿Sí? El limbo esclerocorneal. ¿Sí? Que correspondería más o menos aquí, a este punto. Lo voy a pintar de otro color. Correspondería aquí a este punto. Acá viene la esclera. ¿Okay? Y aquí en este punto se unen la córnea, la esclera y el iris. El limbo esclerocorneal. Ok, hasta aquí este primer video. Continuaremos con el siguiente en breve.